Hola a todos, bienvenidos a este nuevo programa del canal Tomás Claus. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, tenemos la suerte a ver, creo que tienes el YouTube encendido, tendrías que... Sí, Ahí, vale. ya lo he solucionado ya. Perfecto. Bueno, pues ya lo habéis oído. Os presento a Juan de Dios. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, Juan. Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Me oís bien? ¿Perfecto? Perfectamente. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, habíamos hablado de este tema otras veces, creo, pero nunca lo habíamos hablado con Juan. Y bueno, antes de entrar en materia, me gustaría que, os voy a pasar el link de la página web de Juan, Ciencia y Conciencia. Ahí tiene su libro, que bueno, lo podéis escuchar también en vídeo o partes del mismo lo podéis escuchar en la sección de vídeos, ¿no? Entonces, pues bueno, os voy a dejar ahí el link en la descripción. Perfecto. Bueno, pues Juan, cuando tú te refieres a a una Matrix, ¿te refieres a que vivimos realmente en una simulación controlada por alguien o es más pues como eh, algo simbólico que eh, representa todo este sistema de poder donde todos tenemos que obedecer a unas élites? Bueno, tengo que aclarar que siempre voy a hablar desde mi opinión, porque encima creo que todo el mundo que habla de esto habla desde su opinión, porque evidentemente nadie ve una Matrix ni nadie sabe lo que es una Matrix. Pero bueno, yo voy a remitirme, tú sabes que tengo una tendencia a ir a lo científico, ¿no? Y voy a remitirme a una frase que dijo un sabio nacido fuera de época, que se llamaba Nikola Tesla, y decía que mientras no seamos capaces de entender que todo esto es energía, vibración y magnetismo, no íbamos a entender nada. Entonces, yendo a ese punto, eso de la Matrix que está controlada por unos para coordinar y organizar que el mundo, eso es un cuento chino, que además a la Matrix le viene bien, a los que lo intentan, les viene bien porque precisamente algo es poderoso cuando la mayor parte de la gente lo cree. Cuando no es poderoso es cuando la gente se da cuenta que todo es una milonga. Fíjate, hay una ley en este universo que funciona, existe, igual que la gravedad, que es una ley. Dices, oye, las leyes siempre se demuestra que son porque nunca fallan, me explico. O sea, si hay una buena persona que está asomada a la ventana de su casa y hay una mala persona que está asomada a la ventana de su casa y se resbalan y se caen los dos desde un piso 16, pues seguramente los dos acaban hecho un adhesivo en el suelo.
¿Me explico? O sea, no tiene nada que ver ni cómo es la persona, ni de qué calidad, ni de qué sexo, ni de nada. Simplemente es que la ley de la gravedad funciona siempre. Entonces, en eso se diferencian las leyes de los caprichos o las opiniones de la gente, ¿no? Hay una ley que funciona que se llama libre albedrío y todas las culturas ancestrales, todas hablan del libre albedrío, todas se fundamentan en que el universo está montado a raíz del libre albedrío. Y de verdad, Tomás, una libre albedrío significa que de alguna forma tú eres el ejecutor de tu vida. ¿Me explico? Eso es libre albedrío. Y que la ejecutas como te gusta, consciente o inconscientemente. ¿Me explico? Porque a veces lo que sucede es que la mayor parte de las veces ejecutamos desde el inconsciente y tiene una razón de ser. Voy a echar un pequeño paréntesis aquí y diré, una de las habilidades que tiene el cerebro es que, y todos lo hemos observado, que las cosas repetitivas, simplemente por una ley de ahorro de energía, nada más, el cerebro las automatiza para no tener que repetir el procedimiento todas las veces. Entonces, os habréis dado cuenta cuando conducís, cuando lleváis un coche, de marcha sobre todo, que llevado un tiempo, tú ya no piensas la marcha que vas a poner. ¿Es cierto? Realmente no lo piensas. O sea, el cerebro lo ha visto hacer tantas veces que lo automatizó. Y entonces es el cuerpo el que maneja, ya no la mente. ¿Me explico? Entonces, el problema es que muchas veces hemos automatizado de niños, desde bebés hasta nuestra edad, cosas que realmente no tienen ningún sentido, pero están automatizadas y entonces forman parte de la creencia y las creencias son las que montan la personalidad. Entonces, ahí están metidas y ya está. Pero eso realmente, para un universo de imanes que se atraen, no tiene ningún sentido que haya un imán poderoso que atraiga a los... No tiene ningún sentido, no lo hay realmente. O sea, lo que sucede es que la suma de los pensamientos de toda la gente, si lo vieses como puntitos en el universo, formarían una matrix, lo que entendemos como una matrix. Pero la suma de pensamientos de todos los seres que vivimos en la Tierra hoy daría una resultante, si hablamos a tipo matemáticas, daría una resultante, la suma de todos daría un... Entonces, imaginemos como ejemplo, ¿no? Una persona que para él lo único que importa es la pasta, ¿no? El dinero. Todo lo demás es menos importante. El cómo es o cómo es como persona o no. Lo importante es el dinero porque además el dinero da poder, ¿no? Tú dime, esa persona, ¿qué políticos tiene que tener? Eso es la Matrix. O sea, la suma de los pensamientos de la gente genera unos gobernantes que nos gobiernan. ¿Y si la suma de los pensamientos de la gente fuese diferente? Seguramente habrían otros gobernantes diferentes. ¿Me explico? La Matrix representa lo que cada uno de nosotros tenemos en la mente sumado con la cantidad de gente que somos, ¿no? Eso da la resultante. De momento la resultante está en positivo porque, fijaros, con todo lo que los medios de comunicación intentan hacer, que es decir que todo está lamentablemente fatal, fijaros, si bajas del 50% de positivo y empiezas a meterte en lo negativo, desapareceríamos. Así de simple. Cuando lo negativo es mayor que lo positivo, desaparecemos. Porque ejerce lo negativo, ¿me explico? Entonces, lo que pasa es que, fíjate, para entender un poco la Matrix y el por qué tanta negatividad en ese sentido y por qué la gente idea que hay una entidad que nos controla, la película de la Matrix es muy en eso, ¿no? Lleva muy en eso. Pero sí que es cierto que si lo ves desde la parte de fuera de ti, de fuera de tu pensamiento, ahí están un montón de pensamientos que aparentemente tú solo controlas el tuyo y que entonces eso te obliga de alguna manera, pero no, es una elección realmente. Nosotros hemos decidido venir en esta época, en este mundo y en este tiempo para aprender una serie de lecciones, que si no se coordinase todo eso así como está,
no podríamos acceder a ellas. Entonces, el mundo es perfecto desde el punto en el que ha habido una elección fuera de aquí, evidentemente, porque no nos vamos a... Ya no voy a dar más vueltas a que solo somos cuerpo. No. Precisamente la cuántica, la diferencia que tiene con la ciencia tradicional es que la ciencia tradicional arrastró de siglos atrás, desde Descartes, el que el universo es material y que el hombre solo es un trozo de carne con ojos y no hay nada más y tal. Y luego llega la física cuántica y te dice, ojo, que estamos totalmente equivocados. Pero date cuenta, estamos totalmente equivocados, pero la fundación de la educación obligatoria viene de antes de que llegase la cuántica. Y como la cosa funciona por inercia, se sigue así. Pero lo vengo a decir por esto. La cuántica, la diferencia abismal que tiene con la ciencia tradicional es simplemente que la cuántica interpreta que el ser humano y todo lo que hay, todo lo que lo rodea es dual. Somos materia y energía a la vez. Fíjate, todo, nosotros también. Entonces, y bueno, por Einstein, por la fórmula de Einstein lo podríais descubrir. Es muy simple despejar la masa y os daréis cuenta que la masa de la fórmula de Einstein, en que la energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado, resulta que si despejas la masa pasa lo que es la velocidad al cuadrado debajo de la energía, con lo cual queda que la masa es igual a una energía partido por una velocidad al cuadrado. Dicho de otra forma, es una energía en movimiento a cierta velocidad. Dicho de otra forma, una energía en movimiento, todo científico sabe que se le llama vibración. Da igual la diferencia de velocidad. Si varía la velocidad, variará la frecuencia, que es la medida de la vibración. Pero realmente es una vibración. Y todo matemático, todo científico sabe que en una igualdad no puede desaparecer uno de los dos lados. No puede desaparecer uno de los dos lados. No puede. ¿Por qué? Porque fallaría la ecuación. Entonces, está claro que la masa es igual a una vibración. Y si lo digo de otra forma diferente, está claro que para que exista una masa tiene que haber una vibración detrás que la mantenga. Y lo voy a decir de otra forma. Tomás, para que exista tu cuerpo físico, tiene que haber una vibración detrás que la mantenga, una energía. Y voy más, para que exista el universo, tiene que haber una energía detrás que lo mantenga. Es una fórmula matemática. Y fijaros, si somos materia y energía a la vez, la materia se reincorporará en su momento con la materia de la que está hecha la vida, pero la energía, y vuelvo a tirar mano de un matemático o un físico y que su ley es vigente hoy, que era Lavoisier, que decía en la ley de la conservación de la masa, que decía que la energía ni se crea ni se destruye, siempre existe, solo se transforma. Entonces, tenemos ahí un componente nuestro que va a desaparecer, se va a reintegrar con la materia de la que está hecha la vida, y tenemos otro componente que va a ser eterno. Llámalo como te dé la gana, me da igual, me tiene sin cuidado. Entonces, ese componente energético es el que tiene el libre albedrío, es el que ejerce el libre albedrío. La suma de los componentes de toda la gente física generan una imagen, y eso es lo que la gente le llama la Matrix. Pero no hay nada detrás que la suma de la conciencia de la humanidad. Por eso yo, siempre que me invitan, como tú, te lo agradezco muchísimo que me hayas invitado, lo aprovecho porque realmente lo único que generará un cambio brutal es el despertar de la conciencia de la humanidad. Y despertar no quiere decir, para que nadie se ofenda, no quiere decir que estemos durmiendo así a grosso modo, no. Quiere decir, como todo el mundo, que conocemos ciertas cosas y hay otras ciertas que no las conocemos. Y entonces, como no las conocemos, a eso se le dice que estás durmiendo a unos conocimientos y estás despierto a otros. Que el mundo no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado. Mis padres me dieron con todo su cariño y todo su amor, me dieron lo que conocían, lo que sabían, pero había mucho más y no me lo dieron porque no lo conocían, simplemente. La educación viene por tradición oral, es casi fija durante los años,
pero paralelamente a ella, la ciencia ha hecho una evolución brutal en pocos años. La educación se ha quedado atrás, anticuadísima, y la ciencia ha evolucionado brutalmente. ¿Qué es lo que sucede? Con la educación, con lo que aprendiste, con tus creencias, montaste tu personalidad. Y es triste que lo diga, pero hay que decirlo para despertar. La mayoría de los principios con los que montamos nuestra personalidad hoy ya no son ciertos. Lo siento. ¿Te ha gustado un poco por dónde van los tiros? La introducción, pues sí, muchas gracias. Bueno, bienvenidas Adriana Moreno y Andy Love, pero dentro de lo que cabe, la película Matrix podría ser una alegoría, ¿no? Naturalmente, pues quizás no estamos en un ordenador y tal, aunque bueno, hay teorías que dicen que sí, pero funciona de manera parecida, ¿no? O sea, antes, hace pues, no sé, décadas o sea, te podías, si no te gustaba la sociedad, pues o te podías ir a alguna de de los continentes que se habían descubierto hace poco y ahí empezar por ti mismo o incluso pues podías vivir tu propia vida en el campo, ¿no? Ahora es casi imposible, ¿no? O sea, pones una tienda de campaña en algún lugar y bueno, ¿y usted qué hace aquí? ¿Dónde está su permiso? Y tal y cual, ¿no? O sea, es casi imposible escaparse, por lo menos a nivel individual, y ya la única esperanza que nos queda sería pues una unión a, de tipo colectivo, ¿no? Pero claro, ¿cómo conseguir eso y cuál sería esa tan ansiada masa crítica para poder realmente romper esta matrix de esclavitud? Sí, realmente es una matrix. Fíjate que parece que me estés diciendo, pero me refiero a nivel global, la suma de los pensamientos de todo genera que a lo mejor tú sientas que estás atrapado en una forma de pensar o en una forma de gobernar o en una forma de vivir. Pero vuelvo a decir lo mismo, es solo la suma de los pensamientos, la suma de las actitudes de toda la gente. Entonces, el reflejo de esa suma de actitudes generan el mundo en el que estamos viviendo. ¿Cuál sería la solución? Muy fácil. La solución sería reencontrarse cada uno con su verdad, con su parte energética, reencontrarse, entender que, fíjate, si una persona la tienes mal informada, si una persona está asustada, fíjate lo que te voy a decir. Es muy fácil de manejar. A buen entendedor, con pocas palabras basta. La Matrix, a alguien le interesa que sientas que está. ¿Me explico? Viene el condicionante, con ella viene el condicionante de miedo. ¿Me explico? Y hay muchas formas en que te demuestran que está. Pero realmente es un truco para mantenerte dentro del miedo. Porque si te mantienes dentro del miedo y encima hay confusión,
luego es muy fácil de manejar, ¿sabes? Y eso a muchos les interesa. ¿Me explico? La Matrix no es nada más que la suma de todo lo que pensamos. Todo lo que pensamos. Fíjate, si fuésemos gotas de agua o gotas de algún líquido, ¿no? No sé cómo es. Mira, vamos, me viene un ejemplo muy claro. Si fuésemos gotas de agua y otros fuesen gotas de aceite, la Matrix sería el resultado de esa agua y ese aceite y verías tú la cantidad de aceite que hay con respecto a la cantidad de agua que hay. ¿Me explico? Eso es lo que sucede en el mundo. Cuando la parte positiva, la parte de alguna forma de liberarse de ese miedo, para liberarse de ese miedo, para liberarse de esa situación, lo único que hay que hacer es información, pero información real. Había una mitología, un cuento mitológico griego que hablaba de, sí, te acordarás tú también, hablaba de, no sé quién era en sí el personaje, pero estaba atrapado por un cíclope que tenía un solo ojo. Eso sí que te acordarás, seguro. Pues bueno, la única forma de que pudieron escapar de ahí fue pincharle el ojo al cíclope, con lo cual se quedaba ciego. Fíjate que se vuelve a vivir esa misma experiencia ahora en esta vida. Claro, es mi opinión, ¿no? La única forma de que tires adelante es pinchar el cíclope de un ojo que tenemos todos en casa, que te está dando una media información interesada para mantenerte en el miedo y que empieces a informarte de otro sitio. Por ejemplo, Internet. Tomás hace una labor espectacular dando formas de ver la vida diferentes. Porque si sigues informándote de donde te estás informando, sigues teniendo el miedo que tienes de que esto va a ir por los aires, eres una persona fácil de manejar y alguien tiene interés. Y si a esa forma le queréis llamar la Matrix, existe, es verdad, existe. Es potente porque existe, porque la llevamos nosotros. La Matrix pierde toda la fuerza cuando uno toma la responsabilidad, cuando uno asume que él es el creador de su propia vida. ¿Entiendes? Entonces, ahora existe una Matrix porque hay mucha inconsciencia de la realidad del ser humano. Y quizá ese sea uno de los motivos que a mí me gusta compartir todo este tipo de cosas. Porque quisiera colaborar en que el ser humano abra los ojos y se dé cuenta que es un ser extraordinario y que controla su propia vida. A expensas de todo lo demás. Controla su propia vida. De siempre lo ha hecho. Lo que pasa es que lo hemos estado haciendo de forma inconsciente, desde el subconsciente. Pero tú, fíjate, cuando he dicho eso del libre albedrío, fijaros que ni siquiera Dios interviene, ¿no? Esa gente que dice, oye, existe un Dios, pase lo que pase, se haga de forma que se haga, se puede ver de una manera, ¿no? Que es, tienen tanto amor por nosotros que no intervienen. Y tú desde aquí dirías, qué locura, ¿no? Con el sufrimiento que hay. Pues hay el mismo sufrimiento con respeto como cuando tú tienes dos hijos y están jugando a vaqueros y yo te mato y tú me matas y tal. Sí, vale, de acuerdo. ¿Qué van a perder? Nada, los juguetes. Nosotros que vamos a perder el cuerpo físico, pero el energético, que es el que perdura en el tiempo, ese va a seguir. Entonces, nadie interviene. ¿Por qué? Porque no hay que intervenir. Eres libre de hacer lo que quieras con tu vida y con tu cuerpo. ¿Me explico? Entonces, fijaros, si nadie interviene de los estamentos que mucha gente imagina como Dios, la Virgen, etcétera, si nadie interviene realmente, es porque realmente tenemos libre albedrío para hacer lo que queramos con nuestra vida, exactamente lo que queramos. Y hay que despertar a ello porque en el momento que el ser humano despierte, la Matrix pierde todo el poder. La Matrix que conocemos pierde todo el poder. ¿Por qué? Porque el poder pasa al ser humano y el ser humano sería el que controlaría el mundo y la Matrix. Dicha así, ¿no? ¿Por qué? Si empiezas a utilizar en un cartesano, por ejemplo, en un tapiz, empiezas a utilizar diferentes imanes, sujetos, tú te darás cuenta que conforme el imán empuja,
el hierro que hay en medio va hacia un lado o hacia otro, o se va equilibrando. Pues así funcionamos en el ser humano. La carga energética, la carga magnética de los pensamientos que nosotros depositamos en el mundo, pensamientos conscientes o inconscientes, generan que el control del mundo vaya de un lado hacia otro. ¿Me explico? Si en el momento en que uno despierte, sabe cómo tiene que utilizar ese imán, que es él, para que las cosas cambien completamente. O sea, todo vuelve a empezar con el despertar de la conciencia del ser humano. Fíjate, creemos que somos un trozo de carne con ojos, que es lo que hemos aprendido. Creemos que como tal tenemos que ir por la vida demostrándole a todo el mundo lo que valemos, porque la opinión nuestra la tienen ellos. Eso es lo que nos han enseñado. Tenemos que trabajar duro para ganarnos la vida, que eso es lo que nos han enseñado. Y es todo mentira. El ser humano es un ser extraordinario. Los científicos lo están descubriendo. La capacidad que tiene el cerebro, el ADN, la capacidad que tiene de variar. Todo era fijo. Llega la cuántica, empieza a estudiarlo y dice, no, todo es variable. El cerebro hay una ciencia que ha surgido a raíz de darse cuenta cómo el cerebro es capaz de adaptarse a las circunstancias, que se llama la neuroplasticidad del cerebro. Se han dado cuenta que el cerebro genera nuevas células. Antes era imposible, era todo fijo, que es la neurogénesis, y así ha empezado el corazón. Se han dado cuenta que el corazón es el que rige al ser humano, el cerebro solo es un cuadro de control vacío, el corazón es el operador, con las glándulas es como opera. Se han dado cuenta de que el ser humano tiene una máquina que convierte la energía en materia, una máquina tal cual. Los científicos han descubierto que el pensamiento es energía y que entonces esa energía, ¿cómo entra dentro del cuerpo? Porque hay una máquina que convierte esa energía en combinaciones neurobioquímicas y que esas combinaciones neurobioquímicas te hacen sentir exactamente como el pensamiento que tienes pensando. ¿Me explico? Entonces, se han dado cuenta que el cuerpo humano es perfecto, es una máquina apoteósica y que en cambio el ser humano no le da ningún valor ni lo ejerce, porque realmente el ser humano es como ese personaje que está sentado mísero o pobre, que está sentado encima de un cofre de oro lamentándose de que no tiene nada. ¿Me explico? Entonces, a eso hay que despertar, ¿no? Y luego esta vida es algo increíble, ¿no? Digamos que si quieres oír algo de una Matrix, digamos que el ser humano, la materia de la que está hecha la vida, el ser humano, la tierra, etcétera, etcétera, está hecho de todo igual, lo mismo. ¿Sabes lo que quiere decir lo mismo? Fotones de luz. A nivel magnético, ¿sabes lo que quiere decir lo mismo? Quiere decir que el magnetismo que tú influencias aquí, como todo está hecho de lo mismo, repercute en todos los sitios. ¿Me explico? Nuestro pensamiento, que sale de nosotros, está hecho de fotones de luz y repercute en el universo. Hay un genio que se llama universo, que si tú le lanzas una cosa, él te la devuelve, es como el eco, ¿sabes? Entonces, si tu emoción es de ser una persona pobre, manejada por los demás, triste, que no puede salir de su sitio, y pues eso es lo que le estás lanzando al universo, y el universo como el eco te lo devuelve. ¿Por qué te tiene que quitar la razón? ¿Me explico? A ese nivel te das cuenta cómo empieza a conformarse la Matrix. Con la suma de todos esos pensamientos generamos el mundo que tenemos. Sería imposible pensar ahora que tuviésemos un mundo lleno de paz, lleno de armonía, en el que los políticos se preocupasen por ti, en el que los políticos de verdad hiciesen su faena, que es coordinar y llevar las cuentas para que este mundo fuese fantástico. Bueno, pero para eso tú tenías que ser lo primero en tu casa, tratar bien a tu gente, a tus amigos, hablarles bien, no maltrato. Eso iba a decir, o sea, nosotros nos quejamos de la Matrix de los de arriba, pero
a su vez no nos damos cuenta que nosotros estamos creando pequeñas matrix, ¿no? El empresario que podría tratar mejor a sus empleados y no lo hace porque quiere ganar más. El padre que pues tiraniza a su mujer y a sus hijos, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas pequeñas matrix que conforman la grande, ¿no? Y la grande chupa energía de las pequeñas. Es algo así. Entonces, si las matrix pequeñas no tienen lo que queremos que tenga la grande no lo va a tener. ¿Me explico? O sea, si tú quieres tratar que te traten bien, por ejemplo, ¿no? Si tú quieres que te traten bien y tú eres un maltratador psicológico, fíjate, ya lo digo físico, tú eres un maltratador psicológico con todos, eres un inútil, eso en las fábricas se ve, pero vamos, enseguida, eres un inútil, no vales para nada, no sé qué. Luego, ¿qué quieres tener? Habrá otro por encima de ti que te haga lo mismo a ti y que te diga, tú eres un inútil, macho, toda la vida trabajando y lo sabes hacer dado en un canuto. Por eso te digo que las matrix pequeñas generan la matrix superior, pero si lo podemos decir así. Pero para que la matrix superior cambie, que en realidad es la suma de las pequeñas tienen que cambiar, ¿sabes? No hay otra. O sea, y la matrix grande no tiene ningún poder, ¿por qué? Porque es la suma de las pequeñas. Si las pequeñas cambian, la grande cambia y la grande no puede hacer nada. Eso es exactamente igual como la luz y la oscuridad. La oscuridad está en un armario donde no has entrado en años, ¿no? Por ejemplo, en una habitación que no has entrado en años y está oscura, no hay luz. Eso es la matriz grande, ¿no? Pero si tú coges una luz y entras, vas a ver todo lo que hay dentro. Se va a encender, se va a iluminar la matriz. Pero la oscuridad no puede apagar la luz. La luz sí que puede encender la oscuridad. Sí que la puede apartar. Pero la oscuridad no puede apartar la luz. En la matriz sucede exactamente igual. Ellos lo saben, los que de alguna forma se benefician de que esto sea así. Y como lo saben, intentan mantener que es incambiable. Y no es cierto. No tiene ningún poder. El poder lo tenemos nosotros, cada uno de nosotros, en el momento presente. Con lo que estamos haciendo, con lo que estamos diciendo, con lo que estamos pensando. Con eso estamos formando, por decirlo así, nuestra pequeña matrix y la suma de todas las de todos en el mundo genera la grande. No hay más historia. O sea, luego, si empezamos a, como me gusta a mí, elucubrar, ¿no? Claro, podríamos hablar de que a lo mejor estamos en un... Fíjate, quieres por elucubrar, quieres por ir lejos con el pensamiento, pues digámoslo así. Oye, quizás seamos un programa informático. Yo voy más lejos. ¿Y si la Tierra es parte de una pequeña galaxia estructura que a la vez es parte de un átomo, que a la vez es parte de una molécula, que a la vez es parte de un órgano, que a la vez es parte de un ser iluminado? Y nosotros simplemente vivimos en la esfera de un electrón dentro de ese mismo ser. O sea, elucubrar podemos elucubrar. O sea, la Tierra se comporta como un electrón, igual, dando vueltas alrededor del núcleo de un... Oye, ¿y si somos el átomo que forma parte de un ser enorme? Y nosotros estamos perdidos ahí en el universo de ese ser. O sea, podemos elucubrar lo que queramos, pero la realidad es, hay una serie de matrix pequeñas, una por cada persona que vive en este mundo, que sumadas a ellas se genera la matrix superior, pero la matrix superior no es nada porque solo es el resultado de la suma de las matrix pequeñas. Entonces, en el momento que las matrix pequeñas cambien, cambia todo, completamente todo. Por eso es tan importante el trabajo que tú haces y el que hacemos otras, ¿no? Que estamos trabajando para que la gente se dé cuenta, despierte a nivel de conciencia,
sea consciente del valor que él tiene, porque la solución está en él, no está en los demás, ¿no? Pretendemos que alfombrar el mundo para que todo sea fantástico y es mucho más fácil, es alfombra tu casa y si los demás hacen lo mismo, el mundo quedará alfombrado, ¿sabes? Es así de sencillo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Yo creo que Ahí dice, por ejemplo, el José Antonio García, decía por ahí, este hombre desconoce el poder que rige exteriormente el mundo en ingenuo. Y yo le pregunto, ¿y cuál es ese poder? Dice, es el poder de la serpiente dragón milenaria que controla a todos los dirigentes del mundo. Y ahí decía, la Matrix del dragón controla la mayoría de la humanidad, pero algunos están escapando. O sea, yo no dudo que ese poder de la serpiente exista y tal, pero, o sea, nos han hecho creer o creemos que tiene más poder del que realmente tiene, ¿no? La sí, serpiente esa. sí, digámoslo, yo entiendo a este hombre, es un inmenso poder la Matrix en general, pero es que está hecho, o sea, es como si dijeses, oye, esta casa que está hecha toda de ladrillo cara vista, de ladrillo visto, eh, tiene un poder enorme. Sí, pero si vas sacando ladrillo y ladrillo a ladrillo, no tiene ningún poder. La casa se hizo ladrillo a ladrillo, no se hizo, no surgió de golpe. Entonces, a esa casa hecha que le quieren llamar serpiente dragoniana, que le quieren llamar, me da igual, llámalo como quieras. Y sí que la representación es que tiene un poder inmenso, pero no lo es, no es cierto. El poder está en, fíjate, digámoslo así, ¿no? Para una célula de mi cuerpo, yo sería el poder inmenso, ¿no? Para una célula de mi cuerpo. Yo sería el poder inmenso, ¿no? Pues si una célula se cabrea, acaba conmigo. Porque el cáncer es eso, ¿no? Si una célula se desorienta, se desorganiza, se desequilibra, fíjate si tiene tal poder más que el poder inmenso que yo tengo. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que sucede con la Matrix, ¿no? De alguna manera uno ve el poder inmenso que parece que tiene, y de hecho lo tiene, pero es que realmente es la suma de los poderes de los demás, de los pequeños. Entonces, volviendo otra vez para solucionar, o sea, esto es como los chinos decían, tengo que hacer un camino de 250 kilómetros, pero comienza con un primer paso. Entonces, esta Matrix así sería como si vieses el camino de golpe y dirías, 250 kilómetros andando. Las Matrix inferiores sería el primer paso. Paso tras paso, tras paso, tras paso. Al final cae, la distancia cae, la Matrix cae, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, precisamente lo que está ocurriendo ahora es que estamos en una época total de cambio en el que la Matrix va a cambiar. ¿Me explico? Va a cambiar. Estamos cerca del punto que se le llama masa crítica y yo lo sé y lo puedes percibir tú también, porque hace unos 20, 25 años, cuando yo empecé, hablabas que el ser humano tiene el don del poder del pensamiento, que con su pensamiento genera su propia realidad, y antiguamente, hace 20 o 30 años, te trataban de loco, te decían si estabas en una secta, pero ahora la gente empieza a ser mucho más comprensiva con ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque se está acercando a la masa crítica, o sea, cada vez que una persona despierta, influencia a los demás y genera que se abra un poco más su mente. Y poco a poco, al final, generaremos que la mente de las personas se abra
y hay un punto en que no hay el punto de no retorno, que a nivel físico es una ley física, que a nivel físico se entiende perfectamente, que es la masa crítica. Cuando algo que lo inicias tú después puede seguir por él solo, por él mismo, ¿no? Por ejemplo, un incendio. Cuando tú enciendes una hoguera, enciendes y realmente llega a un punto en el que tú ya no la puedes parar, en el que ya va sola, eso se llama el punto de masa crítica, y a nivel mental la humanidad está llegando al punto de masa crítica. Por eso la gente está mucho más receptiva, por eso la gente está mucho más abierta, y al final, pues es la época de, hemos salido de una era de oscuridad y venimos a la era de la luz, y al final la humanidad se va a abrir a lo nuevo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es doloroso lo que está pasando? Porque resistirse al cambio es lo que duele. Cuando una cosa viene, viene y punto. Y resistirse al cambio es lo que hace que sea más doloroso el cambio. Pero realmente la humanidad, por todos estos ejemplos que te he estado dando, la humanidad está abriéndose mentalmente a nuevos conceptos. Conceptos que hace 20 años, mira, sin ir más lejos, conceptos que hace 90 años, 100 años te hubiesen llevado a la hoguera, por decirlo así, hoy la gente los entiende o por lo menos no se asusta de ellos. O sea, con eso te das cuenta que el nivel mundial de apertura de la mente está variando completamente. Y eso llegará a un punto en que la Matrix no tendrá ningún poder, porque el poder lo recuperaremos los seres humanos. Y es así. Yo no te puedo decir otra cosa, ¿no? A veces hablas con los catastrofistas y te dicen, esto, yo por lo que estoy viendo, sobre todo en momentos de esos de que te das cuenta cómo está cambiando la mentalidad de la gente en todo el mundo. Te das cuenta que, como decían las culturas ancestrales, hay una cultura celta que muy antigua, quizá la más antigua de todas, que hablaba de un paso tortuoso de la humanidad para llegar a la edad dorada de la humanidad que es la Tierra, a la edad en la que el ser humano reconoce su parte energética, su espiritualidad, por decirlo así, y reconoce su poder, asume su poder y en realidad cambia completamente esa matriz y este mundo. Y fijaros, claro que es fácil creer que la matriz nos controla, que la matriz no sé qué, que la serpiente no sé cuántos. Claro que es fácil. Es mucho más fácil que decir que yo tengo el poder, que el poder lo ejerzo con mi mente, con mi pensamiento, y que debería de tener cuidado que pienso porque influencia a los demás. Eso es mucho más fácil. Es más fácil decir que la culpa la tiene el de enfrente, ¿sabes? Nosotros ejercemos con nuestro poder, estamos creando la pequeña matriz nuestra. Pero date cuenta, ¿con qué pensamientos? Si yo estoy pensando que esto es una mierda y se va a la mierda todo, ¿qué puede haber en la matriz? Si yo estoy pensando, fíjate, es un pensamiento común en mucha gente. Si yo estoy pensando que yo no puedo hacer nada, alguien lo hará por mí. ¿Me explico? Alguien lo hará por mí. Si a eso alguien le quieres llamar la Matrix, pues la Matrix está, pero porque tú no ejerces tu propia responsabilidad respecto a tus pensamientos. Así de simple. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Cuando el ser humano ejerza su responsabilidad con respecto a sus pensamientos, todo esto cambiará. Fíjate, si el ejemplo más claro que yo veo con respecto a eso, si esto fuese, el universo fuese un mar, cada ser humano fuese un pequeño afluente que va a ese mar, y si yo no cuido mis pensamientos, no cuido lo que estoy pensando, estoy siempre pensando en negativo, pensando en que la culpa la tienen los demás, en yo no tengo poder, no sirvo para nada, no puedo cambiar nada, pues eso es como si fuese que el afluente empieza a meter agua negra en el mar.
pues si hay muchos afluentes de esos, al final el mar empieza a hacerse gris, empieza a hacerse oscuro, empieza a hacerse... ¿Me explico? O sea, pero el mar es un reflejo de la suma de afluentes que van a él. Eso es la Matrix. La Matrix es el reflejo de las pequeñas Matrix que conformamos la Matrix total, por decirlo así. Entonces, si tú no asumes la responsabilidad de qué pensamientos, de qué energía metes en esa energía de la Matrix, huelga, vámonos, se acabó. ¿Me explico? Entonces empezarás a decir que la responsabilidad la tiene, no sé, cualquiera. Los políticos, mi jefe, mi mujer, mi vecina, una serpiente enorme que me tiene atrapado. ¿Me explico? Sí, lo siento. Yo no puedo decir otra cosa. Solo puedo decir que es mejor, más fácil, no asumir la responsabilidad y culpabilizar a los demás, los que sean, que asumir la responsabilidad por tu propia vida, por tu propia creación, y empezar a ver y a investigar cómo lo creo, cómo lo hago y a cambiar esa creación por otra nueva. ¿Me explico? Eso se llama despertar, asumir la responsabilidad por lo que yo aporto a los demás. ¿Me explico? Y fijaros, no creéis que estoy diciendo tonterías porque vuelvo a tirar mano de Tesla. Entonces, si yo soy un imán, yo estoy generando un campo y estoy compartiendo ese campo con todos los demás. Depende del campo, cómo es, para que luego el resultado de la suma de todos los campos de algo. ¿Me explico? Entonces, si yo tengo que asumir mi responsabilidad por lo que aporto, tengo que estar pensando siempre, tengo que estar viendo siempre qué tengo en mi mente. La mente, el pensamiento, es la que genera la emoción y la emoción es la que lanzo yo al universo. ¿Me explico? Es decir, para que esto cambie, tú tienes que asumir tu responsabilidad de quién eres tú y empezar a descubrirte cómo has creado esto, cómo lo has montado y cómo se puede variar. Eso se llama despertar de la conciencia y asumir el que realmente no sé demasiado, desconozco muchas cosas y hay que empezar a aprender otra vez. Desaprender lo aprendido para aprender cosas nuevas, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo entiendo a esta persona y a muchas otras personas porque yo no nací así, yo lo he vivido igual, ¿no? Y es mucho más fácil decir que la culpa la tiene otro, quien sea, simbólico o físico, que asumir que la responsabilidad es tuya. Es mucho más fácil. Pero fíjate, si tú llegas a un camino buscando una ruta y luego resulta que no quieres ver ni siquiera el plano, es difícil que encuentres la ruta. Si tú quieres cambiar algo en este mundo y eres incapaz de asumir que en tu parcela el responsable eres tú, huelga. ¿De acuerdo? ¿De cuánto sería esa masa crítica? ¿De cuánta gente estaríamos hablando? No lo sé, pero se hizo un cálculo sobre el efecto de la meditación. Eso sí que es cierto. Está el estudio se llama Orme Johnson. Está en internet, lo podéis encontrar. Es un estudio que se hizo sobre el efecto de la meditación trascendental, bueno, de la meditación de un grupo de gente, 2.500 personas, que al final fueron 5.000, para cambiar el índice de criminalidad de ciudades de Estados Unidos siempre que eran mayores de 100.000 habitantes. Se hizo el estudio y fue un estudio tan profesional que hubieron estadistas, hubieron, en fin, matemáticos, hubieron la policía de San Francisco intervino y quiso firmar después el estudio. Bueno, fue un estudio muy serio, muy real, y entonces se dieron cuenta que la raíz cuadrada del 1% de la población dada, fijaros, la raíz cuadrada del 1% de la población dada era capaz de cambiar
la población entera. ¿Me explico? Por decirlo de alguna forma, la raíz cuadrada del 1% de la población dada, digamos que para el mundo entero creo que salían 30.000 personas. 30.000 personas pensando, generando emociones de paz, armonía, eran capaces de, en el momento que lo estaban haciendo, de variar la actitud del mundo. Pero si eso se mantenía durante cierto tiempo, se llegaría a un punto de masa crítica. ¿Qué sucede? Hay mucha gente que está compartiendo con los demás que el ser humano es especial, cada uno a su manera, y eso está generando que la gente haga un cambio de mentalidad, y ese cambio de mentalidad se nota en que la gente es mucho más receptiva. Ahora le hablas a la gente de los archivos acásicos y no se asusta. Dice, a lo mejor te dicen, lo he oído por algún lado, pero no acabo de entender, pero bueno, le hablas a alguien de las constelaciones familiares y no se asustan. Le hablas a alguien del tarot, le hablas a alguien de la adivinación, le hablas a alguien de las cartas y no se asustan. Y antiguamente ibas a la hoguera. Y algo cómico de la hoguera. ¿Sabes por qué iban a la hoguera? Para que veas cómo la gente pensaba en aquel momento. ¿Sabes por qué iban a la hoguera? Porque los curas tienen una promesa, un juramento de que no derramarán la sangre en nombre de Dios. Pero nadie decía que no la podían evaporar. Solo era por eso. No era por crueldad ni era por nada. Era porque, oye, si no puedo derramar la sangre, te la evaporo. Bueno, Sí, igualmente se podría hablar de las cruzadas, ¿no? Que ahí sí sí. Pero derramaron que sangre. te vengo a decir de aquella mentalidad de gente que era incapaz de entender o ni siquiera respetar un pensamiento diferente, a la mentalidad de ahora de la gente que es capaz de oír de un montón de cosas y respetarlo, si no le gusta, no le gusta, pero lo respeta. Ha habido un cambio de mentalidad brutal y eso al final va a repercutir en que esto va a cambiar totalmente. Y no hay marcha atrás. Fíjate, yo conozco psíquicos, y conozco 2 o 3 buenísimos, una catalogada la mejor del mundo, y ellos te dicen que esto va a bien y que no hay marcha atrás. Por mucha Matrix que se empeñe, no hay marcha atrás. La era de la oscuridad acabó. Y fíjate, dicen, como a mí me gusta iniciar algunos artículos que pongo, todo se va a saber. O sea, nada va a quedar oculto. ¿No te has dado cuenta que hay, de una forma asombrosa, empiezan a conocerse un montón de noticias y un montón de cosas y un montón de historias de los políticos que antes eso ni por asomo no se sabía, no hubiese aparecido jamás? Pero es que hay la ley de la luz, habla de que todo se va a saber. Cuando entra la luz, toda la oscuridad desaparece. Y la oscuridad no vuelve a hacer apartar a la luz hacia atrás. ¿Me explico? Y eso es lo que está sucediendo en el mundo. Va a venir la luz, ya está viniendo y cualquiera que es un poco sensible lo ve con este tipo de cambios de mentalidades, etcétera, etcétera, de las noticias que aparecen entre líneas sobre cosas que se hacían y no se sabían y ahora han salido a la luz. Con todo este tipo de cosas te das cuenta que esto está cambiando a una velocidad brutal y que no hay marcha atrás. No hay marcha atrás. O sea que enhorabuena, tenemos la suerte, el ser humano actual, de poder vivir este cambio, un cambio que se está dando que no había pasado desde hacía miles y miles de años, que quizá no está bien enfocado, y ahora voy a decir otra cosa, que quizá igual la gente ya salta por los aires, que el cambio climático es un negocio del siglo. Simplemente estamos volviendo a una glaciación como era habitual cada X tiempo. ¿Me explico? Cada X tiempo. Entonces, las glaciaciones comienzan por una etapa cálida y luego... Pero hay estudios sobre eso,
Hay un tal ruso, un científico, Milutin Milankovitch, que estuvo haciendo estudios sobre el cambio climático. A raíz de los estudios de él, Richard Hoagland y David Wilcock estuvieron haciendo los mismos estudios, pero con las naves que habían enviado para recorrer todo el sistema solar, estuvieron haciendo cálculos. Simplemente te comento esto, y se dieron cuenta que el cambio climático está sucediendo en todos los planetas del sistema solar, en todos se está elevando el CO2, se está elevando el nivel de temperatura de los planetas, en la superficie de los planetas, y entonces se dieron cuenta que es un cambio que viene desde fuera del sistema solar. Es un cambio que viene desde no se sabe dónde, pero de alguna manera la Tierra y el planeta está cambiando, pero todos los demás planetas del sistema solar también. Luego hay un cambio que se estaba dando, que generaba que la Tierra entrase en una nueva glaciación, y es el cambio general que se está haciendo. Pero como el efecto 2000, pues alguien se dio cuenta de que podía ser un negocio del siglo, y es un negocio del siglo. Pero no hay marcha atrás en el cambio, no hay vuelta atrás. O sea, en Venus no hay coches tirando CO2 y el cambio está sucediendo igual. En Júpiter eran las Pioneer, no se llaman Pioneer, que eran las dos sondas que enviaron los americanos, pues con esas sondas estuvieron haciendo los estudios, y está en internet también están publicados los estudios en inglés, pero bueno, están publicados. Pero a nadie le interesaba, y es más negocio que haya un cambio y que haya que hacer unos cambios hay un montón de interés en todo ello, ¿no? Pero fíjate, seguimos hablando de la Matrix. O sea, si toda la gente cree que el dinero es lo único que importa, pues el mundo vive como endiosando al dinero, y como que el dinero es lo único que funciona, ¿sabes? Así que esto es lo que hay, Tomás. Perfecto. Bueno, es una lástima que te tengas que ir ahora a las 8 porque, bueno, han quedado algunas cosas en el tintero como el despertar interior y todo eso, pero bueno, intentaremos hacer una segunda parte o otro programa más adelante tratando esos temas. ¿Qué te parece? A mí, ya sabes que conmigo perfecto. Quizá a lo mejor ha estado bien tener que cortar porque me tenía que ir, que te lo he comentado antes al principio, porque así hay otra parte, ¿sabes? Tomás, encantado. Espero que hayamos conseguido que nos adoren o nos odien, pero que estén, porque como decía Don Quijote, oye, es que nos chillan, dice, señal de que estás cabalgando, ¿sabes? Pues igual, si me da igual que me adoren que me odien, pero realmente es porque me habrán escuchado, y eso es lo que realmente importa, ¿sabes? Muy bien, pues muchas gracias y gracias a toda la gente del chat y bueno, dentro de 1 hora y media estaremos en otro programa. No se vayan, muchas gracias y nos vemos luego. Chao. Eres incansable, Tomás. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos.